Imagínate un plato de pollo dorado, sumergido en una cremosa salsa de tomate seco, espinacas frescas y un toque de queso parmesano. Cada bocado es una explosión de sabor, con ese equilibrio perfecto entre lo cremoso, lo especiado y lo reconfortante. Sí, estamos hablando del irresistible pollo a la toscana, una receta que convierte una simple cena en un festín lleno de sabor. Este platillo, inspirado en la cocina rústica italiana, combina ingredientes sencillos pero poderosos. La clave está en la calidad de los productos y en el equilibrio de los sabores. Es una receta que impresiona, pero sin complicaciones, ideal para compartir en familia o sorprender a tus invitados con un plato digno de restaurante. Ingredientes, para 4 personas. 4 pechugas de pollo. 2 cucharadas de aceite de oliva. 3 dientes de ajo picados. 1 taza de tomates secos en aceite, escurridos y picados. 2 tazas de espinaca fresca. 1 taza de crema de leche. 1 taza de caldo de pollo. Media taza de queso parmesano rallado. 1 cucharadita de orégano seco. 1 cucharadita de albahaca seca. Media cucharadita de pimentón dulce. Sal y pimienta al gusto. Preparación. Caliente el aceite de oliva en una sartén grande a fuego medio alto. Salpimienta las pechugas de pollo y dóralas por ambos lados hasta que estén bien selladas y doradas. Retíralas del sartén y resérvalas. En la misma sartén, añade el ajo picado y sofríelo hasta que desprenda su aroma. Luego, agregue los tomates secos y las especias, orégano, albahaca y pimentón dulce. Cocina por 1 minuto para intensificar los sabores. Vierte el caldo de pollo y la crema de leche, removiendo bien para integrar todos los ingredientes. Cocina a fuego medio hasta que la salsa comience a espesar. Luego, incorpora las espinacas y el queso parmesano, mezclando suavemente hasta que la espinaca se marchita y el queso se funda en la salsa. Regresa las pechugas de pollo a la sartén, báñalas con la salsa y deja que se cocinen a fuego lento por unos 10 minutos más, hasta que estén bien cocidas y la salsa alcance la consistencia perfecta. Consejos para un pollo a la toscana perfecto. Si quieres darle un toque más intenso a la salsa, puedes agregar un poco de vino blanco junto con el caldo de pollo. Esto le dará una profundidad de sabor espectacular. Acompaña este platillo con una guarnición de arroz blanco, puré de papas o una buena pasta al dente. También puedes servirlo con pan rústico para aprovechar hasta la última gota de la deliciosa salsa. Si prefieres una versión más ligera, puedes sustituir la crema de leche por leche evaporada y usar queso parmesano en menor cantidad. Este pollo a la toscana es una de esas recetas que se convierten en favoritas desde el primer bocado. Cremoso, lleno de sabor y con ese encanto rústico que nos transporta directo a la cocina italiana. ¿Con qué acompañarías este exquisito plato para hacerlo aún más irresistible?